Buenos días. Empezamos el estudio de hoy terminando el capítulo 4. En realidad ya lo hemos terminado. Y hoy lo que me gustaría que hiciéramos es que podamos, pues todos los que lo deseen, compartir algo de este capítulo. Respondiendo a la pregunta, ¿qué es lo que más te ha hablado a nivel personal de este capítulo? Cuando lo hemos ido estudiando, analizando, es posible que haya algo que haya pues resaltado para ti, que te haya hablado a nivel personal, que hayas aprendido. Y ahora pues tenemos ese espacio antes de comenzar con el capítulo 5, que sería ya el último de esta carta. Pues tenemos ese espacio para que cada uno que lo desee pueda compartir algo, no muy extenso tampoco, de este capítulo 4, ¿no? Si quieres un versículo que quieras resaltar, alguna enseñanza, algún pensamiento. Entonces vamos a tomar primero de todo unos poquitos minutos para que cada uno pueda repasarlo allí donde está el capítulo 4 y entonces pues podamos compartir lo que más nos toca de este capítulo. Y después, si da tiempo, pues ya empezaremos el capítulo 5. Si no diera tiempo hoy, pues el próximo día. Bien, entonces tomamos unos minutos para repasar Primera de Pedro, capítulo 4. ¿Quieres? Sí. Coge esta. ¿Esto tiene grande? Sí. ¿Te digo? No, no ves.
Bien, ¿quién tiene ya algo que le gustaría comentar de este capítulo? En el capítulo 1 dice, Versículo 1. versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Gracias a lo que el Señor Jesús hizo en la cruz y venció toda la maldad que nosotros muchas veces los tenemos carnalmente, yo quiero darle gracias al Señor porque Él ya se llevó todos mis pecados y me hizo libre de este mundo mundo pecaminoso en que vivimos. Y puedo darme cuenta del gran sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por amor a nuestras vidas, para que nosotros también podamos encontrar la salvación, porque Él ya venció a la muerte y nos dio la victoria. Entonces, te doy gracias porque por más que nosotros digamos que padecemos por el Evangelio, no tiene ni una gota de cerca por el padecimiento que Cristo pasó por nosotros. Entonces, el Evangelio es vida para mí. Estas palabras cobran vida en mi vida, en mí cuando leo la palabra del Señor. Por eso yo le doy gracias a Dios por el amor que tiene por la creación, y también pienso en la gente que todavía no conoce de Dios y que no puede entender estas cosas que nosotros vemos y vivimos con el Evangelio. Pero sabemos que estamos ya cerca de la venida del Señor Jesucristo, y tenemos que luchar para que otras personas, más que todos los de nuestra familia, puedan conocerle y también ellos encuentren la misericordia de Dios y sean salvas. Amén. Muy bien, gracias Silvia. Gerardo. Pues este capítulo me impacta porque de verdad dice muchas cosas. Pero para resumir, a mí también me impacta, o sea, me muestra aquí estos dos versículos que dice, más el fin de todas las cosas, el 7 y el 8, más el fin de todas las cosas se acercan, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces esto quiere decir de que siempre tenemos que estar en oración. Y también dice en el 7 que todas las cosas se acercan, más el fin de todas las cosas se acercan. Esto quiere decir que se acerca el fin del mundo y estamos esperando la venida de nuestro Señor, como decía mi hermana Hilda, que estamos muy cerca, pero esto es lo que muchas personas no entienden, de que miramos lo que está pasando, pero aún seguimos en el pecado. Miramos que realmente nuestro Señor está cerca. Pero claro, esto también va en base que hay personas que no lo entienden todavía. Nosotros que gracias al Señor estamos en las cosas de Dios, pues entendemos las cosas y sabemos que eso es así. Pero el que no ha leído la palabra o que no quiere creer, pues claro, está frío y aún ve que las cosas están pasando, que está pasando lo que hay en el mundo ahora mismo, cómo está el mundo de revuelto, como estudiamos en qué versículo que dice, que la gente ahora está, aquí mismo dice, ¿no? Que está de aquí para allá y de allá para acá, sin rumbo. Entonces, eso es una de las cosas las cuales nuestro Señor nos está mostrando que la venida de Él está cerca. Pues de ese lado, ¿no? Y también dice en el 8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. También quiere decir que nuestro Señor murió por nosotros en la cruz, pero fue la única persona que tuvo ese amor y se compadeció de nosotros,
¿De qué se compadeció? De la maldad que hay en el mundo, la maldad que había en aquella época. Y Él solamente vino para eso, para morir por nosotros, porque muchas veces los mismos apóstoles le decían, Señor, pero ¿cómo es que tú, una persona que no haces mal a nadie, vas a morir? Decía, el Señor dijo, no, porque eso es la voluntad de mi Padre, porque Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Y por ese amor, Él murió por nosotros en la cruz, para que nosotros seamos salvos. Pero muchas veces no lo entendemos así. Aunque el Señor Jesucristo, Jesús dijo, yo muero por ustedes. Y muchas veces nosotros no tenemos compasión de ellos. Nos da igual, y muchas personas les da igual que Él haya muerto, que haya venido a morir por nosotros mismos, y seguimos con las actitudes malas, seguimos haciendo cosas indebidas que no debemos de hacer. Entonces eso es lo que nuestro Padre quiere de nosotros, que tengamos realmente un cambio espiritual, que realmente lleguemos a comprender la actitud de Él, lo que Él hizo por nosotros, porque muchas personas en el mundo están ajenas a todo esto, aún en cristianos, también aún, me incluyo yo, porque yo no voy a decir que soy no, aún nosotros todavía tenemos muchas cosas que cambiar, y para eso estamos, porque de eso se trata, del amor que el Señor demostró por nosotros, para que también nosotros tengamos ese amor, para saber de que tenemos que cambiar, tenemos que tener una actitud diferente. Bueno, pues eso era algo de lo que yo quería comentar. Gerardo. El amor de Dios nos ayuda a cambiar, ¿no? Exacto. Claro, cuando conocemos su amor. Muy bien, ¿quién más quiere comentar algo? Tratando José. de hacerlo corto, bueno, yo puedo decir que estuve aquí 2 semanas y la primera semana yo sabía que aquí había un centro, pero no tenía ningún contacto, no conocía a nadie. Y yo pensé, ¿voy o no voy? Y yo pensé, bueno, sí, serán sudamericanos gentiles, pero bueno, sin más, ¿no? Como que yo no le... Sí, sin más, ¿no? Pero me acerqué por aquí hace una semana y estaba bien, bueno, y finalmente entré. Y luego me quedé sorprendido de lo que he sentido aquí, que en realidad aprendí mucho. En ese amor, ese fervor. Bueno. O sea, quizá yo estaba ciego, ahora Dios me está enseñando ese fervor entre nosotros, ese amor, y también una visión de tratar de impactar la sociedad. He encontrado aquí una visión que no veía en otros lugares. Y eso también y bueno. en fin, eso, Gracias en a dos Dios. palabras lo que estoy diciendo. Y claro, ahora me voy para allí, voy a tratar de guardar eso. Y muchas gracias a todos, estoy muy agradecido. Qué bueno. Una casualidad. Sí. Dios ve nuestro corazón y nuestras inquietudes, lo que necesitamos, lo que buscamos, ¿no? Y Él nos guía, ¿no? Pues, sí, claro, qué bueno. ¿Y de este capítulo 4 te gustaría destacar algún versículo o algo? Bueno, ya he dicho, ese fervor, Ferviente amor. fervor y amor, con que él lo ha leído. Versículo fervor. 8. Sí, ante todo tener entre vosotros ferviente amor, sí. Eso lo sentí aquí, Ese. algo Qué bueno, que gracias no a había Dios. sentido, que no había sentido antes, o quizá yo estaba ciego, quizá. Claro. Pero Qué bien, gracias a Dios. sí, es la actitud quizá en mi corazón que tiene que cambiar, ¿no? Qué bueno. Eso es todo, muchas gracias. Muy bien. Bueno, estamos haciendo, para los que acabáis de llegar, Rosy y Joaquín, estamos haciendo un repaso porque ya hemos terminado el capítulo 4 de Primera de Pedro. Entonces estamos dando lugar para que todos los hermanos que lo deseen puedan destacar algún versículo de este capítulo o algo que le haya hablado a nivel personal. Muy bien, ¿quién más querría? ¿Tú, Carolina? ¿Quieres? Yo quisiera compartir el versículo 10 y el 11. 10 y 11. Dice, cada uno según el don que ha recibido, administrenlo a los otros, como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra.
para que en todas las cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es la gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Yo creo que de lo que he estado en el estudio bíblico y de lo que me he podido venir acercando más a Dios en la iglesia, creo que es el llamado puntual que Dios me hace a mí en mi vida, ¿sí? Porque hay veces tenemos muchas cosas que queremos dar, ¿cierto? Pero pensamos, no, es que yo soy bueno en esto, o yo soy bueno en esto, pero se nos olvida que todo lo que somos es por gracia de Dios, o sea, Dios lo ha puesto en nosotros. Entonces creo que es algo a resaltar, ¿no? Recordar siempre que no soy yo, que es Dios a través de mí, prestando esos diferentes dones y que los estamos administrando. Así es, muy bien, buena reflexión, sí, así es, muy bien. Importante recordar siempre eso, ¿no? Que todo lo bueno que podamos hacer es gracias a Dios. ¿No? Sí. Claro. También en la ONG, ¿no? Es una buena forma de aplicarlo. En la ONG cada uno tiene su función, ¿no? Vamos haciendo la labor que cada uno pues puede hacer. Y a veces pues podemos ver un buen resultado del trabajo que hemos hecho, ¿no? Y sentirnos contentos y está bien, ¿no? Mejor hacer un buen trabajo que un mal trabajo, ¿no? Pero siempre debemos de recordar esto, siempre, ¿no? Que si podemos hacer un buen trabajo es porque Dios nos capacita para hacerlo, ¿no? Dios nos da la sabiduría, nos da la inteligencia, la fuerza, la capacidad, ¿no? Entonces, no es nuestro mérito, ¿no? Es gracias a Dios. Es muy importante recordarlo, ¿no? Porque si nos olvidamos de eso podemos caer en una postura orgullosa, de presumir, de olvidarnos que sin Dios no somos nada, ¿no? Claro. Por eso ahí lo afirma, para que todas las cosas sea Dios glorificado por Jesucristo. Claro. Mi sobrina en este momento está compitiendo en Argentina en nado sincronizado. Entonces ella subió un video pues en el avión. Entonces dicen, démosle la bienvenida a natación artística que nos va a representar en Argentina. Y bueno, toda la gente aplaude. Entonces yo le escribí a mi sobrina, recuerda que esto lo haces para darle la gloria y la honra a Dios. Dios es el que te permite ir y representar a tu país. Claro, sí. Porque se nos olvida, o sea, nos suben tanto el ego y caemos en esa burbuja y nos olvidamos que es Dios quien nos da la gracia, que nos da los recursos, que nos da el talento. Claro. Para que a través de nosotros la gente lo vea, ¿sí? Para que... Muy importante, sí, muy importante. Entonces, muy bien. Así es. Hay muchas veces cuando yo, pues, el teléfono, te das las gracias, ¿no? Gracias, Joaquín, por los alimentos, por llevar las cosas. O sea, te están dando las gracias y yo contesto diciendo no, gracias a Dios, que es el que lo pone todo. Yo no Claro. soy nada, yo soy un simple mandado. Claro. Soy Sí. un simple siervo de él que él me está diciendo qué es lo que tengo que hacer, nada más. Claro, esa es la actitud correcta, Eso digo claro. a Sí. todos. Claro. Sí. Pues porque a algunos se me escapará, ¿no? Pero normalmente cuando veo a alguien que me da las gracias a mí personalmente, yo le contesto muy rápidamente, ¿no? Porque Claro. no es gracias ni a la ONG, a mí, ni a nadie. O sea, es gracias a Dios porque es el que me está ayudando. Claro. Siempre deberíamos de tener eso en nuestra boca, ¿no? Sí. Gracias a Dios, ¿no? En la ONG y en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Hoy en día se escucha eso poco en la sociedad, ¿no? Antes se escuchaba más. Sí, eso de hemos ganado, somos los campeones. Como por ejemplo en el fútbol. Claro. ¿No? Yo lo sentía cuando era jovencito, lo sentía como normal, ¿no? Hemos ganado, pero en realidad el joven cuando no gana está muy triste, porque eso es un sufrimiento.
hemos perdido. Hemos ganado, hemos perdido, pero eso todo es muy falso. En los 5 continentes, 6 continentes sobre los continentes, hay en partes que sí se le da muchas más gracias a Dios que en otros. En Europa, por ejemplo, esa faceta se está perdiendo. Lo que es en Latinoamérica o América, se puede decir, sí, hasta incluso en Estados Unidos. Se da gracias a Dios siempre. En Europa esa costumbre, no costumbre, sino ese buen hábito. Fin de decir, yo tengo que darle gracias a Dios todos los días, cada día se está perdiendo. Pero también hay que comprender que yo muchas veces lo he dicho, lo seguiré diciendo desde que Dios me dé vida, y la Iglesia Católica nos ha hecho muchísimo daño. O sea, a nivel de Europa, a nivel del mundo entero, ha hecho muchísimo daño de cara a que las personas sean más humildes, más reales. O sea, donde no llegan es a esos países latinoamericanos, a esos países americanos, donde todavía existe esa gracia de Dios que tiene ese empuje, ¿no? Porque nadie todavía los ha tocado, ¿no? O sea, los ha machacado, ¿no? Entonces aquí tenemos un reto importante, que es ganarnos el día a día con las personas de la calle, y el hacerle comprender que si estamos aquí es gracias a Dios, y si caminamos es gracias a Jesucristo, que nos está caminando por el buen camino. No hay otra cosa. Amén. Yo quisiera comentar también otra cosita respecto a lo que dice mi hermano Joaquín. Es muy importante, como decimos en la palabra y en lo que estamos estudiando, la fe. Entonces yo he mirado, por ejemplo, en 23 años que llevo en España, en Europa, pues he notado que en los países suramericanos como que existe más ese ego de fe. Aquí, hombre, se está implantando mucho. Y ahora tenemos mucho, o sea, hay muchas congregaciones, tenemos más ego de lo que estamos estudiando, de la palabra de Dios. Hay que reconocerlo también. Pero sí se nota, por ejemplo, que en Sudamérica hay más avivamiento en la fe. Porque, por ejemplo, estamos hablando de lo que decía mi hermano Joaquín. Para muchos eventos, por ejemplo, yo me pongo a ver los artistas. Van a una ciudad y el estadio se llena, pero multitudes. Y alaban a ese artista, le dicen esto, le dicen lo otro. Bueno, cantidad de cosas para esa persona. Entonces yo pienso, ¿por qué para el Señor, sabiendo que es el que nos da todo, aún si con el solo hecho de levantarnos y respirar es un milagro de Dios? Gracias a Él, sí. Entonces, ¿por qué para el Señor no tenemos esa actitud? Claro. Digo yo, mira cómo alaban a Fulano, a Mengano, pero al Señor no lo alabamos. El desagradecimiento, ¿no? No lo exaltamos como lo deberíamos de exaltar. Claro. Entonces, eso es lo que se está mirando hoy en día. Que la gente tiene más fe en el artista, en el arquitecto, en cualquier persona que tenga fama. Pero yo creo que la mayor fama que le debemos dar es a nuestro Señor Jesucristo, porque es el que nos da todo lo que tenemos. Y vuelvo y repito, el solo hecho de levantarnos un día más, hay que darle el agradecimiento a nuestro Señor, porque muchas personas se acuestan y no se levantan. Joaquín, ¿te ibas a añadir algo? Sí, quería comentar una cosa, ya que estamos hablando de los países de distintos continentes. Los políticos incluso en Latinoamérica dan gracias a Dios. O sea, Eso es verdad. continuamente. Ellos siempre dan gracias a Dios. Yo no he escuchado a ningún político a nivel de este país que es en el que viviendo darle gracias a Dios. Ni Feijóo, ni Pedro Sánchez, ni el Pepito, ni el Juan, ni el Antonio, ninguno. Entonces,
ahí tenemos una lucha muy grande, que es políticamente, que es la base de un país ahora mismo, porque es el que nos arrastra, porque tienen el control total. Todos tenemos ahora mismo una lucha continua con ellos. Y creo que de vez en cuando es bueno animar el hombro y meterse uno en esos sitios donde tenemos que ganar terreno, porque en estos momentos lo hacemos todos perdidos. Ahí tenemos que estar, nos guste o no nos guste, porque a la mayoría, yo estoy en política y sé lo que es, pero si no nos introducimos dentro con la fe de Jesucristo, difícilmente lo vamos a tener, porque estos señores vienen en plan de hacer limpieza. Hay un texto interesante en Santiago. Si hacemos un momento un salto, vamos un poquito para atrás, en el capítulo 4, le estamos hablando de reconocer que todo lo que tenemos, todo lo bueno que podamos hacer, que podamos ser, es gracias a Dios, ¿no? Estamos hablando de Santiago 4. Vamos a leer ahí los versículos 13 hasta el final del capítulo. Al final de... Santiago, si estáis en Primera de Pedro, Santiago hay que ir un libro más para atrás, solamente un libro. O sea, de Primera de Pedro, donde estamos, Joaquín, al final del todo. ¿Dónde estás ahí? En Primera... ¿Qué libro es ese donde tienes el dedo? ¿Qué libro pone allí en el encabezado? ¿Ves un poquito para atrás? Más para atrás. Juan, Pedro, Justo antes de Pedro, justo antes. Santiago. Ahí. sí, ya. Capítulo 4. Después de que viene Santiago. Viene justo antes de... Santiago y después Pedro, ¿dónde está? Antes. Jacob. Eso, Corintianos. Eso es Corintianos. Timoteo. Será Hebreos. Santiago, ¿no? Esto está escrito, esto es difícil, está todo ruso. Está todo ruso, esto es difícil de entender. Este es Santiago. ¿Sí? 4. Sí, capítulo 4. Jacob. Bien, vamos a leer los versículos 13 hasta el final. ¿Quieres tú, Carolina, leerlos? Tienes otra traducción, ¿no? Creo que sí, pero bueno, leo. Vale, le doy. He ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y compraremos mercancía, y ganaremos. Y no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente un vapor que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quisiera y si viviéremos, haremos esto o aquello. Mas ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ajá. Pero fijaos qué interesante este tipo de actitud, ¿no? Que es el que dice aquí Santiago que deberíamos de tener como cristianos, ¿no? Porque está hablando a aquellos que hablan de lo que van a hacer, pero con soberbia, ¿no? Como, bueno, pues
tenemos esta empresa, vamos a hacer esto y vamos a ganar tanto y vamos a tal, pero al que lo hace con una actitud de soberbia, ¿no? Y Santiago dice, oye, lo que deberíamos de decir más bien es, si Dios quiere, ¿no? Si Dios nos lo permite, ¿no? Es lo mismo de lo que estamos hablando, ¿no? Es que todo lo que podamos tener es gracias a Dios, ¿no? Lo que podamos hacer, el que nos ha dado la vida es Dios, ¿no? Entonces es bueno reconocerlo, es bueno para nosotros, ¿no? Porque eso nos mantiene en una actitud humilde, ¿no? Cristian, Joaquín decía, el poder, digamos, la influencia mayor está en quienes gobiernan, en nuestros gobernantes, es verdad. Pero tal vez llegar a esos puntos es un poco complejo. Pero hay nuevas generaciones que sí están en nuestras manos educar y formar. Son nuestros niños, son nuestros jóvenes. Ellos son los que van a llegar hasta allá, ¿sí? Sí podemos nosotros intentar, ¿cierto? Llegar a este tipo de instancias, pero yo pienso que el nicho mayor está allí, ¿sí? Por ejemplo, mi hija se va a sentar a comer y yo le digo, bueno hija, damos gracias a Dios por los alimentos, ¿sí? En el colegio la otra vez estaban los papás súper disgustados, que habían unas malas monitoras, que los niños no querían esos alimentos, que los alimentos estaban feos, y yo me paré y yo le dije, no, un momento mamá, es que usted no sabe cuántos niños en el mundo no tienen ese plato de comida que sus niños están recibiendo ahorita en el comedor. O sea, eduquemos en la gratitud, ¿sí? En dar gracias, en no nos creamos capaces de hacer todo y de ser un todo, porque sin Dios no somos nada. Claro. Es así de sencillo. La filosofía del humanismo, que es algo que está cobrando mucha fuerza, ¿no? En Occidente, ¿no? Diría yo, bueno, en Europa, ¿no? Es esa filosofía que está centrada en uno mismo, ¿no? Como en el ser humano, como si fuera Dios, ¿no? Y pone la vista pues dentro de uno mismo, ¿no? Y todo es ensalzar, ¿no? al ser humano y todo lo que somos capaces de hacer y de conseguir y lo que hemos hecho, cómo hemos avanzado y cómo... La actitud que deberíamos de tener como cristianos es bastante opuesta a esa, ¿no? Es reconocer que sin Dios no somos nada, no podemos hacer nada y que le necesitamos. Eso es bueno para nosotros, eso nos ubica en donde realmente deberíamos de estar, ¿no? Y es muy importante entender también que Dios siempre va a bendecir al humilde, siempre. Y al orgulloso, al que se cree que no necesita a Dios y que Él es un superhombre, tarde o temprano va a caer, porque todo el que se levanta a sí mismo acaba cayendo. Pero el que tiene una postura humilde y reconoce su necesidad de Dios y busca agradar a Dios y le da gracias a Dios, ¿no? Dios va a levantar a esas personas, va a ayudar a esas personas, ¿no? Porque están haciendo lo correcto, ¿no? Muy importante eso de tenerlo en mente como cristianos, ¿no? Fijaos, estando ahí en Santiago, vamos a aprovechar y leemos un versículo que tenemos en el capítulo 1. Eso no de Santiago, yo quiero hacer Sí. Es el hermano mayor de Jesús. de Jesús, ¿sí? Sí, el que escribe Santiago es Jacobo, ¿no? Santiago es una versión latinizada del nombre. Es Santiago creo que es San Jacob. El ruso es Jacob. Jacob, claro, Sí, Jacobo. Jacob. Si estoy Suerte Jacob. Sí, sería como el santo Jacobo. Sí, Santiago. Santo Sí. Jacobo, sí. Y el que escribe, porque claro, Jacobo, uno de los apóstoles de Jesús se llamaba Jacobo, ¿no? Jacobo era hermano de Juan, del apóstol Juan, y era uno de los 12. Lo que pasa es que ese Jacobo murió, pues
muy tempranamente, pocos años después de que Jesús se fuera, ese Jacobo lo decapitaron, ¿no? Lo mataron a espada. Dice que el libro de Hechos dice que lo mataron a espada, ¿no? En una de las persecuciones que llevaron a cabo contra la iglesia, ¿no? Pero hay otro Jacobo que era medio hermano de sangre de Jesús, porque era hijo de María, porque María, cuando Jesús nació, María era virgen, ¿no? Tal como relata la Biblia, ¿no? Que fue un milagro de Dios. Dios puso a su hijo Jesús en María siendo ella virgen, ¿no? Tal como relata el Evangelio. Pero después el Evangelio nos cuenta que María tuvo una vida normal de casada con José y que tuvo más hijos e hijas. Y uno de esos hijos se llamaba Jacob. Los medio hermanos de Jesús, leemos por ejemplo en el Evangelio de Juan capítulo 7, por ejemplo, que durante el ministerio público de Jesús ellos no creían en él. No creían que su hermano Jesús fuera el Mesías y que fuera el Hijo de Dios y que no creían en él. Pero cuando Jesús resucitó, sus hermanos experimentaron un cambio. Y uno de ellos fue Jacobo, ¿no? Entonces Jacobo abrazó la fe en Jesús como el Mesías y el Salvador del mundo cuando se encontró con el Jesús resucitado. Jesús resucitado se encontró con él, ¿no? Entonces ese Jacobo, medio hermano de Jesús, que al principio no creía en él, se convirtió en uno de los pilares de la iglesia primitiva, ¿no? Uno de sus pastores, de sus dirigentes, ¿no? En Jerusalén. Y escribió esta carta. La carta de Santiago la escribió él. Fijaos en este capítulo 1, en el versículo 16 y 17, 16 al 18, hablando de esta actitud de dar gracias a Dios y reconocer que todo lo bueno viene de Él, ¿no? Capítulo 1, versículos 16 al 18. Rosy, ¿quieres tú leerlos? 16. Al 18. ¿no? Amados hermanos míos, no os engañéis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Él por su propia voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos las primicias de su creación. Ajá. ¿Sigo? No, fijaos, ¿no? El 16, ¿qué nos dice? Dice, no os engañéis, ¿no? No erréis. Que no nos engañemos en cuanto a qué. Entonces el 17 nos lo aclara. Dice, todo lo bueno, toda buena dádiva es toda buena cosa que es dada, ¿no? Todo don perfecto, don habla de regalo también, ¿no? De algo que recibimos. Es decir, todo lo bueno, en el fondo que tenemos, desciende de lo alto. El hecho de que existamos, que tengamos vida, que tengamos distintas capacidades, ¿no? Inteligencia, fuerza, capacidades para hacer esto o aquello, para cantar, para hacer negocio, para enseñar, para sea lo que sea, ¿no? Todo lo bueno que podamos reconocer en nuestra vida desciende de lo alto, ¿no? Viene de Dios. A Juan el Bautista sabemos que fue un profeta que vivió en los tiempos de Jesús. Él tuvo un ministerio muy importante porque él, antes de que Jesús se diera a conocer, él fue el que estaba predicando por Israel, diciéndole al pueblo que el Mesías ya había llegado, ¿no? Que estaba a punto de manifestarse. Y cuando Jesús vino a bautizarse, él dijo, este es, ¿no? Y muchos de los discípulos o algunos de los discípulos que tenía Juan dejaron a Juan para seguir a Jesús, ¿no? Entonces Juan anunciaba la venida de Jesús y le decía a la gente que tenía que arrepentirse para estar preparada para la venida del Mesías, ¿no? Y del reino de Dios. Ahora, hay algo muy importante que él dijo cuando Jesús ya comienza, ¿no? Y la gente, en lugar de buscar a Juan, empiezan a buscar a Jesús y a seguir a Jesús, ¿no? Entonces cada vez iba menos gente a ver a Juan, ¿no?
hasta que a Juan finalmente lo encarcelan y acaba muriendo también como mártir, ¿no? Vemos que en cierta ocasión se le acercan algunos de, no sé si eran de sus discípulos, solo tenemos relatado en el Evangelio de Juan, y le dicen, Señor, dice, mira, aquel de quien tú hablaste, Jesús, las multitudes están siguiéndolo a él, todos van tras él, ¿no? Y claro, Juan ya no recibía casi gente, ¿no? ¿Y sabéis qué responde Juan? Él dice, no puede el hombre hacer nada sino lo que le es concedido de lo alto, del Padre. Dice, si la multitud están siguiendo a Jesús, es porque Dios lo quiere así. Y también digo, es necesario que Él crezca y yo mengue, sí. para que Él crezca. Sí, claro. Que Él crezca para que Claro. Entonces, él entendía muy bien que él era un siervo de Dios y que Dios le había concedido una labor, ¿no? Que le dio cierta fama, pero cuando llegó el momento en el que Jesús tenía que comenzar su ministerio público, su misión, pues Juan tenía que ir desapareciendo, ¿no?, del escenario. Y él lo entendía bien y lo aceptaba, ¿no? Que yo estoy sirviendo a Dios. Si Dios, ahora ha llegado el momento en el que yo decrezca, pues gloria a Dios, ¿no? Será para que Jesús sea levantado, ¿no? Nunca, iba a decir que nunca nos olvidemos de eso, ¿no? Como siervos de Dios que somos, en la ONG o donde estemos, ¿no? Nunca nos olvidemos de que si estamos allí haciendo sirviendo a Dios, es porque Él nos ha puesto. Es gracias a Él. Y podremos hacer lo que Él nos conceda, ¿no? Si en algún momento Dios dijera, bueno, se ha acabado esta etapa, si Dios quisiera cerrar la ONG, o llevarnos a nosotros a otro lugar, o levantar a otra persona y que nosotros bajemos más, gracias a Dios, ¿no? Somos siervos, ¿no? Mire lo que hizo Juan. Juan anunciaba a nuestro Señor, ¿verdad? Y él anunció a nuestro Señor y esos que a los que él anunció, y a esos a quienes predicó, se fueron con Jesús. Así tenemos también nosotros que ser. Claro. Anunciar a nuestro Señor para que otros se vayan con nuestro Señor. Claro. Nunca busquemos levantar nuestro propio nombre. Nunca. Siempre busquemos levantar el nombre de Jesús. Amén. Darle la gloria a Él, no a nosotros mismos. Nunca busquemos recibir la alabanza de la gente, los méritos, el reconocimiento y nosotros llenar nuestro ego, ¿no? Claro. Siempre busquemos que la gloria sea para el nombre de Jesús, para Dios, ¿no? Eso nos hará siervos de Dios verdaderos. Ajá. Por ejemplo, ahí también, perdón, Cristian, hay muchas personas las cuales yo he visto que tienen un trabajo muy bueno y están muy contentos con su trabajo. Y de un momento a otro lo pierden. O les dice el jefe, mira, no hay nada. Pero también he notado en estas personas que no, o sea, como que no lo aceptan. Dicen, pero ¿cómo así? ¿Por qué me sacaron a mí, no sacaron a aquel o al otro? Y a mí me echaron a la calle. Entonces yo les he dicho, tranquilo, no se preocupen, hay que tener fe. ¿Será que algo mejor te va a salir? A mí no me había pasado. La semana pasada yo estoy trabajando con un hombre que se tenía cantidad de trabajo. Y trabajé 4 días con él y me dijo, mira, los que yo pensaba que no iba a echar a la calle, ahí están trabajando. Y a mí me echó a la calle. Y dije, mira, no hay más. Pero yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque yo sé que trabajé con honestidad. Y si me echó a la calle, pues será que el Señor me tiene algo mejor. O por algo sería, no sé. Digo yo. Porque yo soy un hombre de fe, yo no he perdido la fe. Claro. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús llegó a decir sobre esto que estamos hablando, no recuerdo exactamente dónde, sé que está en el Evangelio de Juan. Él llegó a decir esta frase, dijo, el que
habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, ¿no? Y no hay en él injusticia. Es como decir, si buscamos la gloria de Jesús, el que nos ha enviado, en lugar de la nuestra propia, eso nos hace verdaderos siervos de Dios. Pero si lo que estamos buscando es agrandar nuestro ego, ¿no? Buscamos nuestra propia gloria, eso nos hace falsos siervos de Dios. Nos hace siervos de nosotros mismos. Claro, importante, ¿no? Bien, ¿alguien más quería destacar algo de Primera de Pedro 4? Que es el capítulo que estábamos comentando. Cristian, antes de salir de Santiago, yo creo Sí. que también es importante el poner a Dios primero en nuestros proyectos. Entonces él decía, Claro. si Dios quiere, que aquí no se utiliza, ¿no? Normalmente, pues en Colombia, cuando yo iba a decir, bueno, mañana tenemos la reunión, nos vemos mañana si Dios lo permite. Siempre lo utilizamos, o sea, es poner el proyecto de Dios hacia adelante. Tú le dices a alguien aquí así y dice, pues claro, ¿cómo Dios no lo va a permitir? O sea, dan por hecho de que se va a hacer, ¿sí? Entonces no es así, o sea, siempre Dios debe estar adelante de todos nuestros propósitos, ¿sí? No dejar de decirlo, ya había menguado en decirlo. Yo decía, pues, la gente me regaña, la gente que me regaña me dice, no, ¿cómo Dios no lo va a permitir? Sí, mañana nos vemos, y así le ponen como la palabra de ellos por encima de la voluntad de Dios. Entonces no olvidar eso, siempre, si Dios nos permite, podemos hacer muchas cosas. Claro. Pero sin el permiso de Él, pues es Claro. difícil. Sí. Y sobre todo en la actitud, ¿no? Ajá. Es tener esa actitud, ¿no? Claro. Yo pienso que igual la persona tiene el concepto mal. Igual que, por ejemplo, yo comprendo que es un problema nuevo, pero quizá cuando ellos oyen permite y ellos oyen otra cosa. Usted, cuando oye permite, hoy tiene una lógica, pero ellos tienen otra. Y ellos ven a un Dios, un super dictador, ¿cómo no lo va a permitir? Y ese es el problema que tiene la gente. Puede ser también, sí. También está claro. Incluso Claro. a mí no me ayudaba. Claro. Está jugando a... También se dice, sí. A mí no me ayudaba en nada así. Simplemente Sí, sí. Ah. tú has vivido por él. Claro. Y has crecido por él. Ah. Y debes darle gracias todos los días. Mm. ¿Por qué? Porque sigues viviendo. Claro. Ah, así es. Esas son mis palabras. O sea, cuando me encuentro alguno de estos que lo va y... Ya, sí, y muchos, Sí, sí. muchos. Sí. Y yo... Le da las fuerzas. Eso lo explico más o menos. Claro. Tampoco entrando al choque. Aquí, Claro, sí, cuatro no. palabras y nada más. O sea, cuando Ah. entras, entonces ya empieza... Sí, no hay que ponerse a pelear. No, ni- no, no, no. que ellos vayan comprendiendo que efectivamente, bueno, sus palabras, ese ego que tienen, que vaya disminuyendo. Ah. Ese es nuestro peor enemigo, el orgullo. Ese es nuestro peor enemigo. Eso es lo que yo diría que es lo que más Dios aborrece, el orgullo. Porque eso es lo que le cierra la puerta a Dios, así de portazo, ¿no? Sí. Ah. ¿Te ibas a decir algo? Bueno, simplemente que, por ejemplo, mi abuela, recuerdo en el año 64, ella no sabía escribir, era analfabeta, ¿eh? Y yo escribía, tenía 7 años y yo no comprendía porque ella en las 3, 4 primeras líneas ponía gracias a Dios y yo no lo entendía eso. Siempre. Claro. Sí, o sea que mi abuelo, o sea que quizás eso existió antes en la generación anterior. Claro, antes había incluso aquí en más, España, pero sí. con el modernismo, Mucho más materialismo, respeto, claro. en el Real Madrid, todo eso, la gente se lo digo. Antes había temor de Dios. Es Sí. cierto, o sea, antiguamente cuando yo nací en el año 53, o sea que ya tengo mis años, ¿no? Pero sí recuerdo que efectivamente cuando se escribían las cartas siempre se le daba. Yo estoy bien gracias a Dios, ¿no? O sea, yo estoy bien gracias a Dios siempre. Toda carta. Eso ha desaparecido. Hoy lo dice y la gente se extraña, ¿no? Hoy lo Se dice y extraña. te miran como, ¿este de dónde sale? Sí. Pero pienso también que es por eso. Se ha perdido el leer la Biblia. Se ha Claro. perdido el enseñarle a esos niños a leer la Biblia. El orar. ¿sí? El También. orar en casa, el ser agradecido.
Por eso yo digo que el foco principal son las nuevas generaciones, porque si nosotros no les amarramos al temor de Dios, a la gratitud, a que comprendan que no somos nada sin Dios, o sea, Dios es el que nos permite ser. Una vez nos tocó caminar con mis dos hijas, me tocó caminar, mi esposo no me pudo recibir, no había bus, me tocó caminar con ellas dos, y mi hija iba furiosa, la mayor, no, ¿cómo es posible que mi papá con un carro no venga a recogernos? ¿Cómo es posible? Iba renegando todo el camino, yo decía, Dios mío, ¿qué le digo a esta mujer? Claro, estábamos cansadas y de verdad yo tampoco quería caminar. Entonces yo llegué y la paré, y yo le dije, mira Salomé, tú no puedes estar renegando, tienes que en este momento reconocer la grandeza que Dios tiene en tu vida, en la vida de tu hermana y en la vida de tu madre. ¿Por qué? Porque no estás caminando sola, estoy yo contigo. Está tu hermana contigo y tu hermana no está en una silla de ruedas, o sea que no la tenemos que empujar. Tú tienes tus dos piernas buenas, ella también y yo también, estamos caminando las tres. Entonces es eso, o sea, aterrizar a nuestros niños de que es más lo que tenemos, claro, y más lo que debemos de agradecer, que más lo que nos hace falta. ¿Sí? Hay una cosa que es muy importante, sobre todo para los cristianos, es cuando nos escuchan. Nos escuchan cuando decimos que Dios te bendiga. Y eso hay que decirlo continuamente en la calle. Que nos escuchen. Que nos escuchen. Que no tengamos miedo de decir que Dios te bendiga. A darle gracias a Dios. O sea, tenemos que decirlo, es nuestra obligación. O sea, no despidamos de alguien diciendo adiós. No. Que Dios te bendiga. O sea, vamos a ir donde tenemos que estar. Para eso creo que Jesucristo nos ha lanzado a la calle con el propósito de que estemos ahí y que honremos al Creador. Y de esa forma es como debemos de actuar. Siempre darle gracias a Dios. O sea, ese compromiso de despedirte de una persona, de decirle que Dios te bendiga. O sea, vamos a nombrar algo que esté dentro de la palabra, que nos estén escuchando y no hagamos fuertes en la calle. Y ellos, por eso, ganaremos muchísimo terreno, porque hasta incluso algunos dirán que Dios te bendiga. La Biblia vendrá y él dirá exactamente lo mismo. Entonces, vamos a ganarle terreno a él. Y de invitarlos, y así digan que no, invitarlos, siempre invitar. Ven a la iglesia, vamos a estudiar la palabra de Dios. Dios te ama. Ven y aprende que Dios te ama y hablarle. Es muy importante tener todas estas cosas en cuenta, como decía mi hermano Joaquín. Siempre decirle a una persona una palabrita de agradecimiento, y que tenemos que tener en cuenta que es el Señor, Dios, nuestro Salvador. Porque yo he visto también, he notado en muchos cristianos que les da vergüenza hablar de Dios. Y eso no está correcto. Nosotros como cristianos siempre tenemos que hablar de Dios. Y como decía mi hermano Joaquín, Dios te bendiga. En sí, esa persona va a mirar en nosotros una actitud diferente. Y muchas veces hasta te lo dicen. Dicen, pero yo en ti, yo he escuchado que no nos dicen, yo en ti noto algo diferente, que no la he visto en otras personas. Entonces, eso es una actitud la cual puede atraer personas de que no conocen de Dios, que no conocen de la palabra. Estas personas también pueden cambiar la actitud y decir, mira, pues yo voy a ir allí a mirar a ver qué es lo que dan, como decía mi hermano. ¿Será que entro aquí o no entro? Sí, y también no olvidemos que esa es parte de la función que tenemos en este mundo como cristianos, ¿no? Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Eso es lo que Jesús hace de nosotros cuando somos sus discípulos, ¿no? Nos pone en el mundo para iluminar, ¿no? Para que otros puedan encontrar también a Jesús y la salvación a través de nosotros, ¿no? Entonces es muy importante ese punto, Joaquín, sí. Nunca deberíamos de, ante esa presión que hay en este mundo de quitar a Dios de en medio, ¿no? Y de endiosar al ser humano, ¿no? No deberíamos nunca dejarnos llevar por ese miedo, ¿no?
la presión de grupo, ¿no?, de la sociedad, sino al contrario, deberíamos de sentirnos orgullosos, en el buen sentido de la palabra, de que nosotros seguimos a Cristo, de que Él es nuestro Señor, y hablar de Él abiertamente y dar las gracias a Dios y decir Dios te bendiga, invitar a la gente a la iglesia y hablarles de Jesús y de la salvación. Y deberíamos de hablar más de lo que lo hacemos, de lo que hacemos. Ahora, no pelear, eso no ponerse ahí a pelear de mala manera. Si una persona no quiere escuchar, pues se le respeta y ya está, ¿no? No vamos a tirar piedras a nadie, que eso sería lo contrario de lo que Jesús nos manda, ¿no? Pero deberíamos de hablar más de lo que lo hacemos. En amor, pero hablar. No solo en lo bueno, sino en lo malo. Porque a veces nos pasan situaciones y estamos con otras personas y no reaccionar como reaccionan las otras personas. A mí siempre que me pasa algo malo, yo digo bendito y alabado sea el Señor. Entonces la gente lo mira a uno y como que amén. En serio, así no sean creyentes, la gente como que amén, bendito sea el Señor, la Virgen y todos los santos que usted quiera mencionar. Pero yo digo que eso ayuda a que la gente no caiga en esa conspiración del enemigo, ¿sí? Del diablo, que siempre está poniendo como la traba para que a uno no le pasen las cosas buenas. Entonces cuando uno se enoja y se disgusta y dice otras cosas así, no solamente me enojo yo, sino que todos los que están a mi lado se enojan y caen en esa trampa. Claro. Entonces si uno dice pues algo como sencillo, alabando a Dios, porque las cosas buenas y las cosas malas son hechas por la voluntad de Él, así de sencillo. Entonces la gente como que, sí, ya dejémoslo así, no pasa nada, y si es la voluntad de Dios también lo asume en ese momento, así no sea creyente. Eso también es señal de madurez. Sí. O sea, la madurez cristiana hace que cuando estamos pasándolo mal, por problemas, o podamos, en lugar de quejarnos, de deprimirnos, de irnos al vicio, de todas esas otras actitudes, ¿no?, infantiles, en lugar de eso, que podamos decir, bueno, gracias a Dios, ¿no?, porque yo sé que Él está conmigo, yo sé que me va a ayudar, yo sé que incluso aunque tenga que pasar por esto o haya perdido esto, ¿no?, yo confío en Dios, ¿no? Eso es madurez cristiana, ¿no? Claro, muy importante. Y dice, aquí dice, y así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. O sea, llevar una vida de santidad, no de pecado. Claro, vida de pureza. ¿Sabéis otro punto muy importante también con esto de no avergonzarnos de públicamente hablar de Dios, hablar de Jesús, darle gracias, predicar, ¿no? Otro punto muy importante que a veces no tenemos en cuenta con eso es el mundo espiritual, ¿no? ¿Cómo se ve eso en el espíritu? ¿No? Porque no olvidemos que en el mundo espiritual, que es invisible a nuestros ojos, pero que en la Biblia tenemos mucho escrito acerca de ello, así como existe Dios, Jesús, están los ángeles, también existen los malos espíritus. Está Satanás y los malos espíritus. Entonces, Dios al ser humano lo ha hecho libre, ¿no?, con libertad de elección, ¿no? Entonces, Dios no fuerza su entrada en la vida de nadie, ¿no?, pero Él sí que llama a la puerta, ¿no?, llama, porque Él quiere salvar las almas, pero el diablo tampoco puede forzar su entrada en la vida de nadie, no puede. Lo que hace es tentar, porque si una persona escoge pecar y apartarse de Dios, entonces entra en el terreno del diablo, ¿no? Ahí el diablo puede, ¿no?, estar en esa vida, ¿no? Entonces, en el espíritu, cuando una persona abiertamente, con confianza, dice, no, yo soy de Cristo, ¿no?, y predica de Jesús y hace la voluntad de Dios, y eso en el espíritu se ve, esa persona está marcada, ¿no?, marcada. Entonces eso lo sabe Dios, por supuesto, que ve los corazones, y lo ven los espíritus malos, ¿no?, que esa persona es de Cristo, ¿no?, y que está dispuesta a hacer su voluntad. El peligro es cuando una persona se avergüenza, tiene miedo, el diablo sabe que es como una presa fácil, ¿no? Es decir, mira, este está cerca de... puedo yo tentarle y puedo tal, porque sé que va a abandonar y lo voy a tener de nuevo aquí en
mi reino, ¿no? Voy a esclavizarlo, ¿no? En el pecado, ¿no? Entonces es muy importante también por eso, ¿no? Porque en el espíritu eso nos ubica, nos marca, ¿no? Quiénes son, nos distingue, ¿no? Quiénes son de Dios y quiénes no, ¿no? Claro, también el diablo lo aprovecha en nuestras debilidades. El diablo nos ataca por la parte más débil que nosotros tengamos. Si sabemos que tenemos una adicción a algo, por ahí nos ataca. Dice, pues a este le gusta esto, le pongo esto para que caiga en la tentación. El hermano iba a decir algo, ¿no? Bueno, quizá decía, no sé cómo decir, sí, es importante que, por ejemplo, este país se llama España, que la gente sepa, amamos este país, y que Dios bendiga España. God bless America, God bless Spain, que Dios bendiga España, aquí vivimos. Es importante porque creo que alguna gente, no sé, en América cuando ven una bandera, mucha gente dice, muy bien, ok, pero en Europa, cuando se levanta la bandera, nazi. No sé si lo habéis sentido, Entonces es un problema que tenemos quizá que no está muy claro, y quizá nosotros los cristianos deberíamos demostrar más. Nosotros amamos la patria. Dios, God bless Spain, que Dios bendiga a España. Porque no, sí, sobre todo a las personas, ¿no? Sí, claro, sí, las personas, la tierra y todo, porque todo viene de Dios, viene de Dios, la tierra, todo lo que está aquí viene de Dios. Ha sido Dios quien creó España. Claro. O sea que es una creación de Dios, debemos Dios primero y también bendecir al país. Y quizá eso en Europa no está muy claro. Quizá eso es lo que quería decir el hermano. Sí. No está muy claro porque los humanistas lo llevaron de otra manera. Claro, siempre que no nos lleve eso a pelearnos unos con otros. Sí, claro, ¿no? ahí está, sí, con amor, claro. Compartir para vivir, claro. Es el llamado a orar por nuestro país y nuestros gobernantes. Sí. Que es algo que se hace, digamos, en la iglesia en Colombia. Sí. Antes de iniciar la oración o finalizando la oración, siempre se ora por quienes nos gobiernan, porque su mandato no sea el mandato del hombre, sino sea un mandato de Dios, que sea Dios orientando los procesos que se hacen. Entonces sí es importante. Muy bien. Bueno, vamos a parar aquí, ¿no?